Buenos días, muchachos. Vamos a empezar este curso de ecuaciones diferenciales. Este módulo lo vamos a dividir en tres partes. Entonces, la primera parte va a ser solucionar las ecuaciones logarítmicas, la parte de integración y la parte de derivación. Esa va a ser la primera parte. Bueno, vamos con los conceptos básicos, eh, generalidades de ecuaciones diferenciales, el cálculo, la derivación, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la parte teórica que nos hace referencia a lo que nosotros vamos a estudiar, o mejor dicho, lo que ustedes ya estudiaron, la primera parte de su carrera, que es el cálculo. En esa primera parte del cálculo tiene la derivación y la integración. Sí, la verdad, la derivación es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación de la derivada en la función de un punto. La derivación en sí es como la primera operación que ustedes tienen que saber para realizar para iniciar un curso de cálculo. Y la integración también es como otra parte, otra rama, otra parte de una operación de es las ecuaciones diferenciales, que es lo que nos interesa a nosotros. Es una ecuación a la que intervienen derivadas de una función o funciones conocidas dependiendo del número de variables respecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Reconocer los procesos de derivación e integración, sus aplicaciones y los conceptos fundamentales de las ecuaciones diferenciales. Los objetivos específicos, explorar conceptos, procedimientos asociados con el tema de derivadas, describiendo procedimientos asociados con técnicas para el cálculo de derivadas y comparando mediante la ejemplificación resultado de cálculos de derivadas. Explorar conceptos y procedimientos asociados con el tema de integración, conociendo diferentes métodos y determinar los conceptos fundamentales de las ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí vamos a mirar unos conceptos básicos. Y ahorita vamos a empezar con las funciones exponenciales y logarítmicas y vamos a empezar con unos conceptos que ustedes ya imagino que conocen. Y vamos a recordar los conceptos. Por ejemplo, si una función y igual a x cumple las siguientes condiciones. Dominio de la función. Acuérdense que el dominio son todos los valores que existen en la parte de x. Aquí serían todos los reales, porque para este caso, x puede tomar cualquier número. El rango de la función son todos los números que pueden existir en la parte de y. Entonces aquí miramos que pueden ser desde 0 hasta más infinito. Además es una función continua, quiere decir que no tiene cortes en todos sus ejes. ¿Sí? A es diferente de 1, los puntos 0, 1 y 1A pertenecen a la gráfica, inyectiva 1 a 1 y la función es creciente. Miren que si nosotros miramos el rango, viene desde 0 hasta 1, que son todos los valores que no existen en Y. El dominio serían todos los valores que existen en X, que sería desde menos infinito más infinito. Y es una función decreciente. Este valor de A sería negativo. En aquí el dominio también sería todos los desde 0 hasta infinito positivo. Y, perdón, el rango sería desde 0 hasta infinito positivo. Y el dominio serían todos los números. Entonces las curvas y igual a x, y igual a 1 sobre a la x son. Esto es como para que recuerden un poco del cálculo, ¿no? Miren, estas son las propiedades de la potenciación, por ejemplo, AM por AN. Cuando tienen las mismas bases, los exponentes se suman. Cuando se están dividiendo, se restan. A la 0 es igual a 1, a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Y acuérdense que las raíces se pueden dejar cuando ustedes tienen una fracción. A la m sobre n es a la n sobre n. Entonces, aquí vamos a resolver ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, tienen 2x a la 16. Lo primero que se hace, bueno, si se tienen las mismas bases, pues
la parte de sus exponentes será igual. Por ejemplo, 16 yo lo puedo dejar como 2. Si yo comparo la izquierda de esta ecuación con la parte derecha, yo noto que tienen, eh, las mismas bases y que los exponentes serán iguales. Como son iguales, pues de aquí es x y aquí es 4, quiere decir que se nota que x es igual a 4. Igual para este caso, igual para este caso. ¿Sí? Entonces, pero la idea es que tengan las mismas bases. Por ejemplo, el 25 yo lo puedo colocar como 5 al cuadrado x, porque yo puedo decir que 25 es igual a 5 al cuadrado, porque 5 por 5 es 25, y 5 al cubo es 125. Si yo comparo esa parte izquierda con la parte derecha, yo noto que 2x es igual a, ¿sí? Aquí hay una equivocación del módulo, aquí no es 5, sino que quiere decir que 2x es igual a 3. Entonces el 2 está multiplicando, pasa a dividir, y aquí el módulo ya lo tiene bien escrito, que es 3 medios. Miremos en este ejercicio de aquí, que tiene 2x más 3 más 4x más 1 menos 300. Lo que hace en este caso es dejar todos sus términos de esta ecuación, los deja en función eh, de su base. 2x más 3 es igual a 2x por 2 a la 3, 4x más 1 es 4x por 4, 1 menos 2, 20. Esto lo dejé así, o esto se deja así debido a que se aplican las propiedades de los exponentes mirados anteriormente. Entonces, cuando hay unos exponentes que se estén sumando, es lo mismo que si se están multiplicando. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que 2 a la x es igual a t. ¿Sí? Entonces, aquí sería 2x por 2 a la 3 por 2 a la 3, 4x, que es lo mismo que tener 2 al cuadrado por t al cuadrado, menos 320. Y aquí tendría una ecuación cuadrática. La podría resolver de esta manera. Bueno, aquí lo que hace es dividir entre 4 para que me quede t cuadrado menos 2 menos 80. Divido en dos paréntesis. El signo más de aquí sería la multiplicación de los dos, más por menos menos. Los números que multiplicados me den 80. Y que como tienen signos diferentes restados me tiene que dar la opción 10 y 8. 10 por 8, 80, y 10 menos 8, resolverlo. Tengo dos soluciones. La primera que t es igual a menos 10 y la segunda t igual a. Recuerden que para este tipo de soluciones nosotros tenemos que tomar el a mayor a 0. Esta es una condición que se le había dado arriba. Entonces tenemos que la solución será igual a 8, porque es mayor a. La reemplazamos en la sustitución que habíamos hecho. La sustitución era 2x igual a t. Pero nosotros sabemos que t es igual a 8. Entonces, sustituimos 2x igual a 8 y hacemos como venimos haciendo más arriba, que 8 es igual a 2 a la 3. Al comparar la parte izquierda y la derecha son iguales. Entonces, tenemos que x es igual a, sería como la primera parte, ¿sí? Hay algunos ejercicios para que ustedes practiquen, vienen los logaritmos. Entonces, nosotros recordamos, o mejor dicho, nosotros vemos que la parte logarítmica la puedo dejar como exponencial. Por ejemplo, el logaritmo en base a d es igual a x. Entonces, esta parte del logaritmo yo la puedo colocar como, miren, a elevado a la x igual a la e. Esta sería notación logarítmica y notación exponencial. Si el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, podemos decir que 2 a la 3 es igual a 8. El logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4, debido a que 3 elevado a la 4 da 81. ¿Sí? Logaritmo en base 5 de 25 igual a 2, lo mismo que tener 5 al cuadrado, que me da 25.
Y aquí hay algunas propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, logaritmo en base a de A es igual a 1, logaritmo en base a de 1 es igual a 0, logaritmo en base a de A a la M es igual a M. Logaritmo de algún número negativo no existe. El logaritmo solo existe desde el número 1. Y esas son las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, la multiplicación de dos números, un logaritmo, es igual a la suma de cada logaritmo. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de en base a de m por n es lo mismo tener que el logaritmo en base a de m más n, más el logaritmo en base a de n. Y es la división, aquí sería la, cuando es la multiplicación es la suma y cuando es la división es la resta. Además, cuando yo tengo el logaritmo de m elevado a una n, yo puedo bajar esta n para multiplicar el logaritmo. Bien puedo subirla, ¿no? Me pueden dar esta parte aquí y yo la puedo subir. Esta arriba yo la puedo bajar. Esta ley de aquí también es, esta propiedad de aquí también es consecuencia de la. Y aquí sería un cambio de base. Logaritmo de ADN es lo mismo que tener el logaritmo de n sobre el logaritmo de A. Hay otro tipo de logaritmos que son los logaritmos naturales. Los logaritmos naturales son estos mismos logaritmos de acá, pero la base es este número E, 2.7132. Y se lo define como LN, logaritmo natural. Esos logaritmos naturales cumplen las mismas propiedades de todos los logaritmos. Entonces, nosotros también podemos relacionar, nosotros también podemos solucionar ecuaciones que tengan logaritmos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 por logaritmo de x menos logaritmo de 32 igual a logaritmo de x menos logaritmo de 2. Esto es lo mismo que tener, como todos tienen igual base, aquí la base no es nada, mejor, yo me refiero a que la base no tiene ningún número, eso significa que el logaritmo tiene base 10. Entonces, por ejemplo, aplicamos las propiedades que nosotros miramos aquí. Aquí hay una suma de logaritmos, ¿sí? Perdón, era aquí abajo. Aquí hay una resta de logaritmos. Entonces, ¿qué pasa si tienen la misma base con la resta? Miren, si tienen la misma base con la resta, yo los puedo colocar como el de arriba entre el de abajo. Miren, m menos n es lo mismo que tener m sobre. Entonces, logaritmo de x menos logaritmo de 32, antes de eso, aplicamos esta propiedad. Logaritmo de a elevado a la n es igual a n por logaritmo de a. Esta n que está al exponente, yo la puedo bajar. O si está acá abajo, yo también la puedo subir. Lo que hacen aquí es que este 3 que está multiplicando, yo lo puedo colocar como logaritmo de x al cubo. Y como estos dos se están restando, sería x al cubo entre x a la de la izquierda que tenemos aquí. La parte derecha, miren, que aquí se está restando dos logaritmos y al utilizar las propiedades es lo mismo que tener x entre 2. ¿Sí? Miren, estos que se están restando es lo mismo que tener logaritmo de x sobre 2. Y ahí estaría teniendo logaritmo igual x a la 32 es igual al logaritmo de x a la 2. Recuerden que si no tienen ningún número aquí en la base, quiere decir que son de base 10. Entonces, como son de la misma base 10, es lo mismo tener que x a la 3 sobre 32 es lo mismo que x sobre 2. Y ya les queda esta ecuación. Es más fácil de observar, de despejar. Entonces viene aquí, esta x pasa a dividir acá y el 32 pasa a multiplicar. Entonces me quedaría x a la 3 sobre x, porque se está multiplicando para dividir. Y el 32 que estamos dividiendo pasa a x a la 3 sobre x me da x al cuadrado. Y 32 dividido entre 2 me da 16. Para despejar la x, coloco la raíz a 16 y me quedaría x igual a 4.
Entonces, eso serían como la parte eh, de resolver una ecuación. Miren aquí ustedes también pueden hacer, son ejercicios que se dejan. Por ejemplo, aquí es bueno, lo que es logaritmo de 1. Hagamos este ejercicio de aquí. ¿Cómo es la suma de dos logaritmos que tienen igual base? Sería igual a logaritmo de x por 5, ¿sí? Cuando ustedes lo hagan. Y tiene el logaritmo de x por 50. Entonces, como es base 10, es lo mismo que si tuvieran 50 por x igual a 10 a la. Ahí ya despeja. Ustedes pueden ver más en videos en YouTube como propiedades de los logaritmos y solución de ecuaciones con logaritmos y con... Esa sería la primera parte que nosotros vamos a mirar. Viene aquí la segunda parte, derivación e integración. Entonces, ¿cómo hacemos? La derivada, bueno, esos son unos ejemplos que yo les voy a indicar. Imagino que ustedes ya miraron derivación e integración en matemáticas 2, recordando. Entonces, esta es la notación de derivada. Cuando la comita aquí, quiere decir que se está derivando. También de y de x es otra forma derivada de f de, y estas también son otra notación de derivada. Entonces, cuando se deriva una vez, cuando se deriva dos veces, tres veces, cuatro veces. Algunas propiedades de las derivadas. La derivada de una constante es 0. La derivada de 25 es 0, la derivada de menos 350 es 0. Y la derivada de una potencia. Yo tengo f de x igual a x a la n. La derivada de esta forma, n, baja a multiplicar aquí, y en el exponente se le resta, y la derivada de esta f de x, que es x a la n, sería igual a n por x a la n menos 1. Por ejemplo, si yo quiero derivar x a la 5, eso sería igual, el 5 baja, y el exponente le restaría 1, 5 menos 1. La derivada sería 5x a la, esta parte de x a la, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero derivar x elevado a las 7 tercios, entonces las 7 tercios viene a multiplicar a la x, y la parte elevada, que es el 7 tercios, se le resta 1, obteniendo x a la 4, es que es lo mismo que tener resto de x 4. Si yo tengo una constante multiplicado por un exponente aquí, x a la n, esto sería igual a la constante por n, por x a la n menos 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a derivar 5x a la menos 3 viene a multiplicar a 5, y este menos 3 se le resta 1. Entonces sería 5 por menos 3 elevado a la menos 3, menos 1. Y 5 por menos 3 da menos 15. Menos 3 menos 1 da menos 4. Y x a la menos 4 es lo mismo que tener propiedades sobre x a la... Miren que si ustedes tienen una suma o una diferencia y quieren derivar, ustedes pueden derivar cada término obteniendo cada... Por ejemplo, aquí, yo tengo f de x igual a 3x al cuadrado más 5. Entonces, la derivada sería la derivada de cada término. 3x al cuadrado sería 3 por 2, 6. Y al 2 le resto 1. O sea, la derivada de 3x al cuadrado sería 6x más 5, que es la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, la derivada de 5 sería... O sea, que la derivada sería igual a 6x de esta función. Aquí en la segunda parte, si tienen la tercera derivada, quiere decir que tienen que derivarlo 3 veces este término, ¿sí? Entonces, miren, aquí lo deriva una vez, aquí lo deriva dos veces y aquí lo deriva 3 veces. La primera derivada sería 2x al cuadrado menos 10x, segunda de 24x. La primera derivada sería 4 por 3, 12, 3 menos 2, 1, 2x al cuadrado menos 10x más 3, y la derivada de 10 sería 0. La segunda derivada tendría que derivar esta parte que está en amarillo otra vez,
Me queda 12 por 2, 24. X a la 2 menos 1 me da X. Y menos 10X, que sería. Y como no hay nada, hay un 1. 10 por 1, 10. 1 menos 1, 0. Y X a la 0 es 1. Más la derivada de 3, que es 0. Derivada de 24X sería 24. Ahora, yo tengo la multiplicación de dos funciones, será la primera derivada por la segunda derivada más la segunda función derivada por la primera sin derivar. Y si tengo la división de dos funciones, sería la derivada de arriba entre la de abajo sin derivar menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, entre lo de abajo al cuadrado, y todo eso sin derivar. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 5x menos 7 por 2x más 9. Hallar f' de x. Aquí hay una multiplicación. Sería como es una multiplicación, hay que aplicar esta fórmula primera de aquí amarilla. Sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, aquí sería. Tengo g de x y la derivada de g de x, que sería 5, f de x, la derivada de f de x, que es. Entonces, al utilizar esta parte de acá, la derivada de la primera, que la primera es 5x menos 7, la derivada es 5, por la segunda sin derivar, que es 2x más 9, más la segunda derivada, que es la segunda, por la primera sin derivar. Al realizar los productos, al aplicar aquí la propiedad distributiva y al hacer el orden, esa derivada me quedaría este término de, y al sumar términos semejantes, pues la primera derivada sería, nosotros queremos derivar un cociente, que sería como el punto 2, 4x menos 5 entre x cuadrado menos 3x más 2, que hace lo mismo, ¿no? Sería la derivada de arriba por la de abajo sin derivar, menos la derivada de abajo por la de arriba sin derivar, dividido entre la x de abajo al cuadrado. El procedimiento es aquí. Aquí viene la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la potencia. Siempre que nosotros tengamos una función, se deriva la función y se multiplica por su derivada interna. Siempre se va por la derivada interna. Por ejemplo, una función, cuadrado menos 5 más 4 a la 7. Yo derivo esta función, ¿sí? Que la verdad sería lo que está dentro de la 7. Entonces, lo que está dentro, 3x al cuadrado menos 5x más 4, lo definen como un u. Sería la derivada de u es igual a u a la 7, que sería, perdón, esto sería lo mismo que tener u a la 7. La derivada de esta f de x, u a la 7 sería 7 por u a la 6 por u', que sería la derivada interna. Que la derivada interna sería 6x menos 5. ¿Sí? Entonces, esa sería la derivada de la regla de la cadena para... esa sería la regla de la cadena para... Bueno, aquí tenemos unas derivadas, ¿sí? Ejercicios de derivadas. Ejercicios de derivadas, y aquí tienen otro tipo de derivadas que son la derivada del seno, que es el coseno. La derivada del coseno, que es el menos seno de la tangente de la secante, será la secante a menos cosecante al cuadrado. Entonces aquí tiene ejercicios de la derivada. Por ejemplo, este ejercicio de seno de 3x más 5 será igual a la derivada del seno, que es el coseno, y tengo que multiplicarla por la derivada interna. Siempre que tenga funciones internas, yo tengo que aplicar la derivada. Sería la derivada del seno, que sería el coseno, y' de coseno de 3x cuadrado más 5x menos 1 por la derivada interna. Es lo interno. La derivada de 3x al cuadrado, que sería 6x, más la derivada de 5x, que es 5, menos 1, pero 1 como es una constante, la derivada de una constante sería 0. Y esta sería la
derivada. Al ordenarla, este término, como está multiplicando todo acá, pasa a, miren esa derivada. El seno de 3x más 1 sobre 2x menos sería la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada interna. Y aquí sería la división de un cociente. ¿Cómo se divide cómo se deriva un cociente? Sería la derivada de arriba por la de abajo sin derivar menos la de abajo derivada por la de arriba sin derivar, dividido entre toda esta parte al cuadrado. ¿Sí? Y aquí sería lo que les dije, pero ya ordenado. Y ahora vamos con la parte de la integración. La integración es otra parte que es importante. Es una parte que se hace que se hace es una operación muy importante del cálculo. Por ejemplo, yo tengo esta forma de la integral, la n. ¿Cómo será la integral de esta parte? Será x a la n más 1 sobre n más 1 más 1. Entonces siempre, si por ejemplo aquí hay un ejemplo, x al cubo por dx, de dx lo único que me dice que se va a integrar con respecto a x, entonces esto será igual a x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 constante. Lo mismo que tener x a la 4 sobre 4 más 1 constante. Si yo tengo esta forma, raíz quinta de x al cuadrado, por las propiedades de los exponentes que las habíamos visto antes, yo puedo colocar x a la 2, raíz de quinta de x al cuadrado, como x a la 2 quintos de dx, y aplico otra vez esta propiedad que está en amarillo. Entonces, 2 quintos más 1 en el exponente, dividido entre 2x más 1 más 1, 2 más 1, 7 quintos, y esto elevado a las 7 quintos. La propiedad de la oreja, este 7 quintos yo lo puedo hacer como, lo puedo colocar como 5 séptimos. Y x a las 7 quintos, por propiedades de los exponentes, yo lo puedo colocar como 7. Ahora, hay otra parte aquí. Por ejemplo, esta integral de x sobre x a la, yo puedo subir este x a la 3 como x a la menos 3 y puedo restarle arriba y aquí también la parte de abajo, aplicando la propiedad. Bueno, aquí es x a la menos 3 más 1, es aquí, ¿no? No es menos 1, sino más 1. Aquí es un error del libro, porque aquí tiene que sumar. Menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. Sería x a la menos 2 sobre menos 2. Y aquí, si yo tengo 1 sobre x, esto se puede hacer siempre y cuando esto sea diferente de 1. Cuando es 1, o sea, 1 sobre x, eso es igual al logaritmo natural de x más 1. Y la integral de dx, ¿eso qué quiere decir? Ninguna. Siempre va a ser igual a más 1. Por ejemplo, si es de dz, sería de z más 1 constante. Estos son otro tipo de integrales que uno tiene que observar. Por ejemplo, la integral de a a la x es la misma de a a la x. La integral de a, donde a es cualquier constante, a la x, es lo mismo que 1 sobre el logaritmo natural de a por a a la x más 1 constante. ¿No? 5 a la x por dx es igual, miren, solo es reemplazar aquí en los valores que 1 sobre el logaritmo de 5 por 5 a la x más 1 constante. Bueno, y cuando yo tengo una constante por la función, yo puedo sacar la constante de función e integrar solo lo que está adentro. Por ejemplo, 10 por dx, saco el 10 de la integral porque es una constante. Y de arriba ya miramos que la integral de dx es igual. 11 lo podemos sacar de la integral, me quedaría dx sobre, y de arriba miramos que dx sobre dx, la integral es logaritmo natural, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo 6x al cuadrado por dx, el 6 sale de la integral, queda el x cuadrado por dx, utilizo también la ecuación de arriba para hacer integrales, que sería igual a x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, que es x a la 3 sobre 3, una constante. Yo puedo simplificar 6 dividido entre 3, que me da
u más una constante. E por d a la x. Allá arriba también mirábamos que es la misma e a la x. Estas serían como las propiedades de la integración. Miren que la integral de una suma o de una resta también es la integral de cada uno de sus términos. Tengo 7x a la 4 menos 3x al cuadrado más 8x menos 9 por dx. Tengo esta integral. Yo puedo integrar término a término y aplicar las propiedades que nos integral de 7x a la 4 menos 3 por la integral de 3x cuadrado más x menos 9. ¿Sí? Esas serían como las propiedades de las integrales. Ah, bueno, aquí hay, también hay otro método, ¿sí? Este método es un método de sustitución, ¿no? Entonces, aquí hay otras integrales que son conocidas. Bueno, la integral del seno de x es igual al menos coseno de x, la integral del coseno de x es igual al seno de x, y así sucesivamente. Las integrales del arcoseno, de los seno hiperbólico y de la cot. Vienen otro tipo de integrales que son por sustitución. Entonces, por ejemplo, yo tengo la integral de 3x al cuadrado por el coseno de x cubo. Yo puedo hacer la sustitución. Voy a llamar a u coseno de x al cubo de u, que sería la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado por la derivada interna, que sería de x, ¿no? Yo voy a sustituir esta parte por esta, por el diferencial de x. Entonces yo lo despejo de aquí. Entonces, u es igual a 3x cuadrado por dx, pero yo lo que necesito es dx. Entonces el 3x que está multiplicando pasa, y me quedaría du sobre 3x al cuadrado igual a dx. Entonces esta integral de 3x al cuadrado coseno de x al cubo de x sería igual a 3x al cuadrado por coseno de u. Aquí sería coseno de x al cubo. X al cubo, ¿qué le dimos? Lo llamamos u. Por una de x, por la de x. Pero de x es igual a du sobre 3x. Estas x al cuadrado y estas x al cuadrado se cancelan y quedaría coseno de u por du. Vamos a la tablita. Miramos a que es igual la integral del coseno, que es igual al seno. Entonces, el coseno de u por du sería igual a seno de u más una constante. Pero ¿cuánto vale u? U vale x al cubo. O sea que esta integral sería igual a seno de x al cubo más una constante. Un método de integración que se llama integración por sustitución. Ustedes también lo pueden buscar por, por YouTube. Entonces, ustedes hacen una sustitución. Se sustituye, por ejemplo, para este caso, u igual a 3x al cuadrado más 2. Si ustedes tienen que esto, tienen que encontrar cuánto vale du. Entonces lo derivan. Du sería igual a 3 por 2, 6x. La integral, perdón, la derivada de 2, que es igual a 0. La derivada de esta parte sería igual du igual a 3 por 2, 6x por, como ustedes necesitan de x, se despeja de esta du sobre 6x, porque lo que ustedes necesitan es dx. Entonces, du sobre 6x sería igual a dx. Y ahora voy a hacer el reemplazo en la integral. Entonces, la integral de x sobre seno cuadrado de 3 más 2 será igual a x sobre seno cuadrado de esta parte de aquí. De aquí yo la llamé u. Entonces sería seno cuadrado de u por dx. Pero dx, ¿cuánto vale? Aquí nosotros ya la reemplazamos, sería 6u sobre 6. La x y la x se cancelan. Y aquí me quedaría un 1, que es lo mismo tener 1 sobre sexto, que es una constante. Yo la puedo sacar de la integral. 1 sobre 6 es
un sexto por la integral de 1 sobre seno cuadrado u por de u. Entonces aquí utilizamos esta identidad, que la cosecante de u es lo mismo que tener 1 sobre u. Y pues si este está al cuadrado, este también está al cuadrado. Quiere decir que la cosecante cuadrada de u yo la puedo colocar como 1 sobre cuadrado de u. Entonces 1 sobre seno cuadrado de u es lo mismo que tener cosecante cuadrada de u. Entonces al reemplazarlo, aquí sería un sexto por cosecante cuadrado de u por de u. Ya que es igual a esta integral, pues vamos a la tablita que está arriba, miramos cuál es la integral de la cosecante cuadrado y la integral de la cosecante cuadrado de u es igual al menos cotangente de. Entonces aquí la ordenemos un poco, me quedaría menos un sexto por tangente de u, pero ¿cuánto vale u? U sería igual a 3x más, más, ¿no? Haciendo de este tipo de integrales y con los con el método eh, de la primera parte, en la 40. Y en anexo ya les dejo la primera parte. Voy a tomar ejercicios de esta parte de aquí. Les digo ejercicios que ustedes tienen que hacer. Saludos.